Introducción. El chasquido de una porra contra un hueso rasgó el silencio del callejón como un rayo. No era el sonido de la justicia. No era el sonido de la defensa. Era el sonido del castigo impartido. No por un crimen, sino por un símbolo, una insignia arcoíris prendida en la mochila de un chico que no había hecho nada más que existir. David Grayson, pálido y sin aliento, se desplomó bajo el peso de 3 agentes. Su brazo derecho, doblado en un ángulo grotesco, inútil, flácido. El dolor. David Grayson. No llegó de golpe. Viajó, como electricidad, caliente, agudo, caótico. Sus rodillas golpearon el frío hormigón. Su rostro rozó los ladrillos. Y aún así, logró decir, no hice nada. Pero las palabras fueron inútiles. Cayeron en oídos que no escuchaban. Él no era un desconocido para el dolor. La vida le había enseñado a aceptarlo con calma. Pero este no era el típico dolor de ser insultado en el vestuario o de que murmuraran sobre él en los pasillos. Esto era diferente. Era brutal, deliberado, institucional. David acababa de salir del entrenamiento de baloncesto. Llevaba la chaqueta de su equipo, azul con ribete plateado, la misma que usaba en todas las fotos escolares. Se dirigía a casa como siempre, con los auriculares puestos, pensando en el próximo gran partido. Pero esta noche, su único error fue caminar por el callejón equivocado, vestir el color equivocado y llevar algo que no les gustó. 3 policías lo detuvieron, diciendo que coincidía con la descripción de un sospechoso. Un hombre joven, con una mochila oscura. Eso fue todo. No le hicieron preguntas. No miraron su credencial de estudiante. No les importó que fuera el capitán del equipo de baloncesto de su instituto. Solo vieron el pequeño broche de arcoíris prendido a su mochila, símbolo de orgullo, de identidad, de verdad. Y para ellos, esa verdad fue suficiente para convertirse en blanco. Le preguntaron si llevaba algo encima. Dijo que no. Le ordenaron que se arrodillara. Dudó. Entonces vino el empujón. El primer golpe, el segundo, el tercero, luego la porra. Su mano dominante, la mano con la que disparaba, se estrelló contra el pavimento. Sus dedos, antes ágiles y rápidos, ahora se curvaban inútilmente contra su pecho. Y los golpes continuaban. Solo después de que la radio crepitara, se detuvieron. Actualización, dijo el operador. Sospechoso con sudadera roja, no azul. David yacía allí temblando, sangrando, con la mano rota. Y aún así, el agente más cercano a él se inclinó y murmuró, aún así te voy a dar una lección. No se defendió. No pudo. No solo porque su cuerpo agonizaba, sino porque una parte de él creía que este momento siempre había estado a punto de llegar. Durante meses, sus compañeros y profesores le habían advertido que no se convirtiera en un blanco. Pero, ¿cómo no convertirse en un blanco cuando ser uno mismo es la diana? Para cuando lo soltaron, su visión se nubló de dolor. Se puso de pie tambaleándose, el mundo a su alrededor daba vueltas, la insignia aún colgaba de su mochila rota. No brillaba como antes. Estaba rayada, abollada, un poco doblada, pero seguía allí. David no lloró. No porque no tuviera miedo ni estuviera roto, sino porque si empezaba, no sabía si podría parar. Solo podía pensar en los ojeadores de becas que habían visto su último partido. En cómo la pelota había salido de su mano derecha como por arte de magia. Ese futuro. Ahora se sentía como un recuerdo que se deslizaba velozmente. Entre dedos fracturados. No había cámaras en los saloames, ni testigos. Solo cemento y oscuridad. Pero, en lo profundo de su ser, algo más. Se quebró. No solo huesos, sino la creencia. La creencia de que si hacía todo bien, si se mantenía educado, jugaba bien, sacaba buenas notas, estaría a salvo.
Esa ilusión. Murió esta noche. En el momento en que su cuerpo tocó el suelo. Y mientras salía cojeando a la noche, magullado y sangrando. La pregunta lo perseguía. ¿Habrían hecho esto si no hubiera habido una insignia arcoíris? Si esta historia te conmovió, no la pases de largo. Sigue a eArt Story para más historias reales e impactantes que merecen ser escuchadas. En urgencias. Porque algunas verdades no solo son dolorosas. Son urgentes. Y a veces lo más valiente que podemos hacer es negarnos a quedarnos callados. En urgencias, el aroma estéril del antiséptico picaba más de lo que los analgésicos habían aliviado. David estaba sentado en la cama del hospital, con la mano rota envuelta en capas de gasa y los nudillos hinchados como fruta magullada. Los médicos actuaban con rapidez. Radiografías, preguntas, historiales médicos, pero nadie podía explicar lo que se desmoronaba en su interior. Olivia, su madre, rondaba a su lado, con los dedos temblorosos mientras rellenaba el papeleo, mirando a la enfermera y a su hijo, esforzándose por mantener la compostura. Cuando el cirujano habló, su voz era clínica, casi indiferente. Metacarpianos fracturados, intervención quirúrgica necesaria, recuperación incierta. Podría haber daño permanente, añadió. No cruel, pero sin suavidad. A Olivia se le cortó la respiración. David miró al frente, inmóvil. Hace una semana, había estado planeando las regionales. Ahora, apenas podía levantar un tenedor. Condujeron a casa en silencio. Afuera, las luces de la calle parpadeaban como si estuvieran intentando hablar por Abdim. Dentro de la casa, todo parecía demasiado quieto, como si las paredes mismas supieran que algo había cambiado. Marcus Grayson estaba en el garaje, con las mangas arremangadas y las manos manchadas de grasa. No levantó la vista cuando el coche se detuvo. Nunca lo hizo. El ruido de las herramientas continuó hasta que Olivia entró y dijo en voz baja, «Soy David». Marcus se giró lentamente. Entonces vio a su hijo, con el brazo envuelto, los labios partidos y la mirada perdida. Se limpió las manos con un trapo viejo, pero no se acercó. ¿Qué pasó? David no habló. Olivia respondió, «Policías en un callejón». Dijeron que encajaba con cierta descripción. Entonces vieron su placa. Marcus no se movió. Se quedó mirando la mochila de David, que aún colgaba de su hombro. El pin arcoíris estaba abollado, pero visible. Sus ojos se entrecerraron, no con rabia, sino con algo más frío, más mesurado, como una tormenta formándose a kilómetros de la costa. «¿Qué comisaría?», preguntó. El silencio de David se prolongó, así que Olivia dio el nombre de la calle. Marcus asintió una vez, volvió a la mesa de trabajo y no dijo nada más. Esa noche, David se sentó en su habitación, sin poder dormir. Cada latido de su mano era un recordatorio de lo rápido que la seguridad se convierte en un mito. El eco de las porras, el crujido de huesos, el peso de estar equivocados, o quizás no estar equivocados en absoluto. Tal vez habían visto exactamente lo que querían ver. Un objetivo, una lección, una razón. Mientras tanto, Marcus se quedó en el garaje. No encendió la televisión ni llamó a sus amigos. En cambio, abrió un cajón escondido bajo viejas piezas de motor. Dentro había una pequeña libreta negra, con páginas en blanco, todavía nítidas. Abrió la tapa y con pulcra precisión empezó a escribir nombres, descripciones, números de placa, si los recordaba, el ángulo del callejón, la hora, el código de radio. David lo había oído. No le pidió que recordara esas cosas. No le hacía falta. Había sido entrenado para observar, para estudiar patrones, descifrar amenazas, recordar detalles que otros pasan por alto. Y aunque la guerra que una vez libró había terminado, sus instintos nunca lo hicieron. En una caja debajo del banco yacían fragmentos de su vida anterior, con decoraciones militares, insignias de unidad,
Una foto enmarcada de él mismo de joven con uniforme de desierto, medallas que nunca colgó, cartas que nunca abrió. Había encerrado esa vida hacía mucho tiempo. Se dijo a sí mismo que había terminado con la violencia, con las órdenes, a la mañana siguiente con ver lo peor de los hombres. Pero ahora ese pasado lo miraba como un viejo camarada, silencioso, consciente. A la mañana siguiente, David estaba sentado a la mesa de la cocina, sin haber probado el cereal. Olivia volvió a leer el informe médico, esperando que alguna línea hubiera cambiado. No había cambiado. Marcus entró, tranquilo, concentrado. Necesito saber sus nombres, dijo. David levantó la vista. Guite, está hecho. Se salieron con la suya. Marcus miró a su hijo. No con lástima, sino con algo más fuerte, con determinación. Porque si te quedas callado, ellos escriben la historia. Y he pasado demasiados años viendo a gente buena desaparecer en historias que no eligieron. Esa noche, Marcus fue a la comisaría, no a denunciar, sino a observar, a recordar rostros, a escuchar. Más tarde, volvió a pasar por el callejón, midió las sombras, observó las cámaras o la falta de ellas, cada rincón, cada grieta, grabada en la memoria. En los días siguientes, empezaría a mencionar nombres de su pasado. Viejos aliados, conexiones discretas. Pero por ahora, observaba a su hijo intentar comer con la mano izquierda, manipular torpemente el control remoto, mirar fijamente al techo. Y sabía que no se trataba solo de dedos rotos. Se trataba de la fractura de algo más profundo. David no solo había perdido la capacidad de tirar a la pelota. Había perdido la creencia de que se le permitía ser visto. A veces no es el golpe lo que te rompe. Es el silencio que sigue. La forma en que el mundo finge que no sucedió. Pero a Marcus Grayson nunca se le había dado bien fingir. Y esta vez no se quedaría callado. Porque cuando intentas borrar la dignidad de alguien con una bota o una placa, puedes despertar algo que no puedes volver a dormir. Marcus Grayson no había usado uniforme en años. No había saludado a la bandera, ni sostenía un arma, ni respondido a una señal de llamada. En este tranquilo rincón del mundo, había vivido como mecánico, padre, un hombre que intentaba olvidar. Pero la violencia encontraba a quienes intentaban alejarse. Y cuando esa violencia llegó a su hijo, despertó una parte de él que había enterrado demasiado durante demasiado tiempo. La primera llamada que hizo fue a Grace Langford, un viejo contacto de sus años en operaciones especiales. Ahora trabajaba en asuntos internos. Nada público, nada ostentoso, solo un trabajo discreto que desvelaba capas que el público nunca veía. Grace no hizo muchas preguntas. Escuchó mientras Marcus enumeraba los nombres, la calle, los números de placa que David tenía. Cuanto más profundizaba Marcus, más resistencia encontraba. Su nombre aún tenía peso en ciertos círculos, pero el tiempo había erosionado las lealtades. Algunas puertas se abrían, otras permanecían cerradas. Un nombre de su pasado sobresalía: Reggie Dawson. Sirvieron juntos en Afganistán. Reggie dirigía ahora una pequeña empresa de ciberseguridad. Principalmente trabajos de bajo perfil, pero aún tenía acceso a bases de datos con las que la mayoría de los civiles ni siquiera podían soñar. Marcus lo visitó en persona, evitando las cortesías. Habló con claridad, enumerando lo que necesitaba: marcas de tiempo, registros de patrulla, historiales de llamadas por radio. Al principio, Reggie se negó. No vale la pena, había dicho. Pero Marcus no discutió. Simplemente le mostró la foto de David con su bata de hospital, la mano en un gesto de deseo, el rostro pálido e hinchado. Reggie la miró un buen rato, no dijo nada, y luego se calló de una vez. Dame 48 horas. Los datos que obtuvo fueron contundentes. Los tres oficiales, Knox, Moore y Ellis, habían presentado informes idénticos, palabra por palabra. Un trabajo de imitación. De esos que se escriben antes de que se curen los moretones.
Afirmaron que David se resistió. Afirmó haber atacado primero. Afirmó haber usado fuerza razonable. Pero había más. Reggie encontró discrepancias. Faltaban imágenes de las cámaras en la zona. Las cámaras corporales funcionaban mal y había referencias a un oficial supervisor no mencionado en la documentación oficial. Marcus reconoció a un capitán Hayes. Hayes tenía fama de ser discreto, cuidadoso, pero siempre rondando el escándalo sin siquiera haber entrado. Su nombre había aparecido en 3 denuncias distintas por uso excesivo de la fuerza. Todas fueron desestimadas. Marcus sabía lo que eso significaba. No inocencia, sino protección. Hayes no se ensuciaba. Dejaba que otros lo hicieran por él. Por gracia, Marcus se enteró de una red interna entre ciertos oficiales, hilos de mensajes, reuniones paralelas, incluso unidades de almacenamiento compartidas. No eran solo hombres uniformados. Eran colaboradores de un sistema diseñado para protegerse. Marcus no los confrontó. Todavía no. En cambio, comenzó a documentarlo. Visitó la comisaría, anotó quién entraba y cuándo. Aparcó al otro lado de la calle, con la cámara asomando por detrás de un parabrisas agrietado. Tomó fotos de Moore reunido con Hayes en un bar fuera de servicio y grabó el audio de Knox hablando con un conocido solucionador de problemas sobre cómo deshacerse de. Empezó a documentar el problema. Pieza por pieza, armó un mapa no solo de lo que le habían hecho a Betín, sino también de cómo planeaban encubrirlo. Una noche, Marcus siguió a Moore hasta un callejón a 2 manzanas de la comisaría. Permaneció oculto en las sombras, con la grabadora encendida. No esperaba oír mucho, pero lo que captó fue suficiente para cambiarlo todo. Moore estaba al teléfono, paseándose de un lado a otro. Hablaba rápido, bajo, presa del pánico. Mencionó a Marcus por su nombre. Mencionó que había plantado algo. Quizás algo militar. Entonces se le pegará. Sus hijos ya son un desastre. Solo necesitaba una razón para cerrar el caso. Marcus apretó la mandíbula. No solo estaban cubriendo sus huellas. Planeaban arruinarlo, desacreditar a David, convertir a padre e hijo en criminales. Regresó a casa y cerró la puerta tras sí durante horas. Se sentó a la mesa de la cocina, con la grabadora sonando una y otra vez, no por incredulidad, sino para asimilar cada palabra. Se había entrenado para guerras en el extranjero. Pero esta guerra era diferente. Esta vivía tras insignias educadas y papeles firmados. Esta sonreía cuando llamaba a tu puerta. Marcus volvió a abrir su cuaderno. Más nombres, más detalles. No solo estaba reuniendo pruebas. Se estaba preparando para la batalla. A veces la gente confunde el silencio con debilidad. Creen que, porque alguien no habla, no tiene nada que decir. Pero Marcus Grayson se había quedado callado, no por miedo, sino por autocontrol. Y ahora, por primera vez en años, estaba listo para alzar la voz. Hay quienes creen que los sistemas no pueden desafiarse, que algunos muros son demasiado altos, demasiado gruesos, demasiado fortificados. Pero incluso los muros más fuertes se quiebran bajo presión, especialmente cuando la verdad se vierte en cada fractura, gota a gota. Y Marcus ya no estaba solo. Tenía un nombre. Tenía una historia. Y ahora tenía un plan. La primera noche después de la cirugía, David permaneció despierto, mirando al techo. Los analgésicos aliviaron el dolor de su mano, pero no hicieron nada para aliviar el caos que sentía en su interior. No había hablado mucho desde que regresó del hospital. Su mano derecha estaba envuelta en gasa fresca, con los dedos rígidos e hinchados. Sus sueños de jugar al baloncesto universitario estaban enterrados bajo clavos quirúrgicos y huesos rotos. Cada noche se fundía con la siguiente. No podía dormir. No podía comer. No podía dejar de hacerse la pregunta que nunca se atrevió a expresar en voz alta. Si no hubiera llevado esa insignia arcoíris, ¿lo habrían dejado ir? Nunca se atrevió a decirlo en voz alta. Marcus lo observaba desde la distancia. No presionó,
No forzó las palabras, pero notó la vacilación en los movimientos de David. La forma en que evitaba los espejos, la forma en que se quedaba junto a la ventana, pero nunca salía. No era solo la lesión. Era algo más profundo. Una fractura que no se veía en las radiografías. Entonces, una mañana, David finalmente habló. Si no hubiera llevado esa insignia, si me la hubiera quitado en Sid, ¿lo habrían hecho igual? Marcus hizo una pausa, con la mirada fija. Tal vez no, dijo en voz baja. Pero entonces no serías tú. David no respondió. No tenía por qué hacerlo. El silencio era denso, no incómodo, sino necesario, como la tierra que sostenía las raíces de algo que seguía creciendo. Días después, Grace envió un mensaje. La revisión interna se había estancado. El capitán Hayes había movido sus hilos, enterrado memorandos, reasignado a los oficiales que habían hablado. Los muros se cerraban de nuevo. El caso de David se estaba replanteando como infundado. Estaban desviando la atención hacia el chico al que habían destrozado. David estaba sentado a la mesa de la cocina, con la escayola apoyada en una almohada, viendo cómo las noticias lo olvidaban. Su imagen nunca se mostraba, su nombre nunca se mencionaba, como si el dolor se hubiera evaporado en papeleo. Su imagen nunca se mostraba. Marcus estaba cerca, teléfono en mano, en voz baja mientras hablaba con Gracia, enumerando nombres, confirmando que documentos habían sido borrados. Esa noche, David pidió grabar un video. Estaba sentado en la sala de estar, con la suave luz de la lámpara cayendo sobre su rostro pálido. Sin guión, sin ediciones, solo su voz. Soy David Grayson. Tengo 16 años. Solía jugar al baloncesto. Ahora no puedo levantar el brazo. Hace unas semanas, volvía a casa después del entrenamiento. Tenía una placa en la mochila. Era de los colores del arco iris. Un símbolo, no un arma, no una amenaza, solo algo que decía, esto es lo que soy. Pero la vieron. Y eso fue todo lo que necesitaban. Me rompieron la mano. Me dijeron que me resistí. No lo hice. Simplemente me quedé allí parado. No me defendí porque pensé que si me quedaba quieto, sobreviviría. No comparto esto para que me compadezcan. Lo comparto porque si esto me pasó a mí, probablemente le haya pasado a alguien más, a alguien que no llegó a casa, a alguien que no puede hablar. El video se subió sin fanfarrias, solo un enlace y un pie de foto. En cuestión de horas, comenzó a propagarse. No viral, ni ruidoso. Entonces Marcus hizo algo, pero constante, como ondas en una superficie que parecía quieta, pero que nunca estaba en calma. Los periodistas se empezaron a llamar. No las grandes cadenas, sino reporteros independientes, defensores, personas que habían visto a otros caer en las mismas grietas. Entonces Marcus hizo algo que se había prometido no volver a hacer. Abrió la caja de seguridad metálica debajo de su cama. Dentro había archivos, documentos de sus años en el ejército, órdenes de despliegue, registros tácticos, cartas de recomendación, y al final, un sobre marrón delgado marcado con el nombre de Hayes. Revisó los documentos, informes de campo de épocas coincidentes, una vieja investigación interna que no había llevado a ninguna parte. Marcus no había hecho la conexión hasta ahora. Hayes había estado al mando de una unidad en el extranjero acusada de falsificar encuentros con el enemigo, manipular cifras y fabricar amenazas. Los cargos fueron retirados discretamente. Pero los patrones no habían cambiado, solo el campo de batalla. Marcus le envió todo a Grace, no como venganza, sino como contexto. Si querían pintar a David como una amenaza, ahora tendrían que responder por cada ladrillo que construyeran sobre la base de una mentira. Pero la represalia llegó rápidamente. Esa misma semana, Marcus vio un coche aparcado al otro lado de la calle. El mismo modelo, el mismo guardabarros abollado. Cada noche, una mañana, Olivia encontraba su buzón destrozado. Otra noche, la ventana del dormitorio de David estaba rota, con una piedra debajo.
No era casualidad. Era un mensaje. Pero Marcus no se inmutó. Instaló cámaras de seguridad, registró cada matrícula. Guardaba una linterna y una grabadora en el bolsillo de su abrigo, y se aseguró de que David lo viera hacerlo no para infundir miedo, sino para mostrarle cómo se manifestaba la fuerza cuando no se permitía que el miedo ganara. A David todavía le costaba dormir. Todavía se estremecía ante los ruidos fuertes. Pero cada vez que despertaba de una pesadilla, se acercaba al espejo, levantaba el brazo lo mejor que podía y se susurraba a sí mismo que no lo habían borrado. A veces la lucha no se trata de demostrar que tienes razón. A veces se trata de negarse a desaparecer. Y cuando la verdad se dice, no se grita, no se chilla, sino simplemente se dice, tiene una forma de resonar mucho más allá del silencio que rompe. La sala no estaba abarrotada, pero el aire era denso. Las cámaras disparaban desde la última fila. Los periodistas garabateaban notas con ojos que oscilaban entre la curiosidad y la incredulidad. Delante, bajo tenues luces fluorescentes, David Grayson estaba sentado junto a su padre, con los brazos aún atados por un aparato ortopédico, el rostro pálido pero firme. Al otro lado, el capitán Aye, con su uniforme planchado y expresión serena, se sentaba con un aire de hombre acostumbrado a caminar entre el fuego sin oler jamás a humo. Pero hoy, algo se sintió diferente. En el momento en que Marcus Grayson se levantó para testificar, la sala se quedó en silencio. No alzó la voz. No leyó una declaración. Simplemente miró al frente, con la mirada fija, y dijo, una vez me concedieron una medalla por lo que hice en el extranjero. La gente decía que era valiente. Pero hoy estoy aquí no por lo que hice en una zona de guerra, sino por lo que le hicieron a mi hijo en un callejón detrás de un supermercado. Levantó una foto. David en la cama del hospital, con la mano destrozada, la mirada vacía. No golpearon a un sospechoso, continuó Marcus. Golpearon a un niño por una placa arcoíris, porque alguien como Hayes les enseñó que era aceptable. La fiscalía. El juez introdujo las pruebas, grabaciones de audio, fotos de vigilancia, copias de informes falsificados. Pero fue el cuaderno lo que sacudió la sala. Páginas y páginas, cada una documentando nombres, reuniones ocultas. No era solo la venganza de un padre. Era el informe de un soldado. Preciso, implacable, irrefutable. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. El oficial Knox, antes silencioso, fue llevado a la sala esposado. Estaba pálido, sudando, bajo juramento. Se le quebró la voz. Nos dijeron que hiciéramos que pareciera que se resistía. Nos dijeron que lo detuviéramos rápido. ¿Quién les dijo eso?, preguntó el juez. Knox dudó. Luego pronunció el nombre que todos esperaban, el capitán Hayes. El silencio posterior no fue de alivio. Era rabia contenida bajo la superficie. Un sistema que se había protegido durante años finalmente se había resquebrajado. En los días siguientes, Moore y Ellis fueron suspendidos a la espera de una investigación. Hayes, despojado del mando, enfrentaba cargos formales. Asuntos Internos reabrió todos los expedientes que su nombre había tocado en la última década. El muro azul no solo se había fracturado, sino que se había derrumbado. Pero David no lo celebró. Se presentó ante una conferencia de prensa, con los brazos aún rígidos, y dijo, nunca quise ser un símbolo. No elegí aparecer en los titulares. Solo quería estar seguro caminando a casa después del entrenamiento, con algo que significara algo para mí. No soy un héroe. Soy un niño que fue herido por ser quien soy. Su voz no tembló, pero muchos de los que lo escuchaban sí. Y en todo el país, otros comenzaron a hablar. Estudiantes, padres, sobrevivientes de silencios similares. La insignia que había convertido a David en un blanco ahora se convirtió en un símbolo de resiliencia. No porque lo hiciera especial, sino porque le recordaba al mundo que ser diferente nunca debería ser motivo de sufrimiento. En casa, Marcus devolvió la caja fuerte al fondo del armario.
No tiró el cuaderno. Simplemente lo cerró. Por ahora, David seguía sanando lentamente. No volvería al baloncesto esa temporada. Tal vez nunca. Pero había comenzado a escribir. No historias, no discursos, solo reflexiones, verdades, cosas que nadie le había permitido decir en voz alta antes. Ya no escondía la insignia. La prendió en su mochila nueva, rayada, abollada, pero aún brillando a la luz del sol. Porque algunas heridas nunca cierran del todo, pero tampoco las lecciones. Y a veces la justicia no llega como un huracán. A veces es solo un hombre que se niega a callar y un niño que aprende que nunca tuvo que disculparse por existir. Ahora, déjame preguntarte esto. Si tu silencio permitiera que la injusticia continuara, ¿seguirías llamando la paz? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia significó algo para ti, sigue las historias duras para encontrar historias reales más poderosas que merecen ser contadas. Porque el silencio protege el poder, pero la verdad protege a las personas.